empecé con este proyecto para mi tesis de doctorado y digamos, eso llevó unos entre 5 y 6 años, digamos, de estudio, así que en general los proyectos de investigación son largos, a veces por ahí se piden subsidios o se concursa por un proyecto por un tiempo de aproximadamente 2 o 3 años y después a veces se renueva, pero en general los tiempos de la investigación son largos. Y un poco puede exigir una prórroga también, ¿no? Muchas veces existen prórrogas y bueno, lo que siempre sucede, digamos, es que con cada pequeño recorrido que uno hace en la investigación surgen un montón de otros interrogantes, digamos, y preguntas nuevas que justamente dan lugar a que los proyectos tengan a veces una continuidad y que se vayan desprendiendo líneas de investigación derivadas de lo que uno empezó inicialmente, ¿no? O sea que uno podría seguir hasta la eternidad, digamos, contestando preguntas relacionadas a un mismo tema, ¿no? Un poco las cosas que conversábamos recién, que yo te contaba un poco lo que venía trabajando y eso son cosas que yo, digamos, resultados que he obtenido en estos 5 o 6 años de investigación para mi tesis doctoral, digamos, ¿no? Que la finalicé en el 2013. Así que bueno, un poco esos son los tiempos. Bien, y bueno, comentarle a la gente entonces la función justamente de este animal, que es debe ser el mamífero mayor que tenemos en el Parque Nacional. Sí. El tapir, más conocido también, comúnmente conocido como el anta. Ajá, exactamente, sí. El anta o el tapir justamente es el mamífero más grande, digamos, mamífero terrestre más grande acá no solo en los bosques de Misiones, sino en toda Sudamérica, ¿no? Si bien en realidad hay otras especies del mismo género, de tapirus, digamos, son tapires, animales muy parecidos y que cumplen un rol, se supone, similar. Es un animal muy grande y lo particular de la fauna de gran porte, digamos, es que en general suele ser la más afectada por el disturbio que genera el hombre, ¿no? Ya sea porque se reduce mucho el hábitat y necesitan territorios grandes para subsistir, o porque son presas, digamos, buscadas por los cazadores. Entonces eso hace que normalmente los animales de gran porte se vean bastante afectados por el disturbio que genera el ser humano, ¿no es cierto? Y digamos, al perder esos animales también se pierde la función que estos cumplen en el ecosistema, digamos, ¿no? En este caso yo, bueno, me he enfocado en el estudio de la dispersión de las semillas, ¿no? Y la posibilidad de contribuir a la regeneración de los bosques, como mencionabas vos al principio. Ahora, explicarnos un poquitito el tema de la importancia de la dispersión de las semillas por parte de este animal, porque uno puede pensar, está el árbol o la palmera, tienen flores, frutos, los frutos tienen semillas, las semillas caen y se sigue reproduciendo, pero digamos, todo, si no estuvieran estos animales, todo se concentraría en un solo lugar, ¿no? Explícanos un poquitito. Exactamente, sí, como bien vos decís, hay una cuestión muy importante que es la cuestión de la distribución en el espacio de los individuos, ¿no? Sea de cualquier población, ¿no es cierto? Sea animal o vegetal, digamos. El problema, digamos, por decirlo de alguna forma, que tienen las plantas es que son organismos que no se mueven, digamos, y necesitan que se muevan sus genes, y eso lo hacen a través de la dispersión del polen y de las semillas. Eso permite el intercambio de genes, digamos, ¿no? Y eso tiene una importancia vital, digamos, porque lo que ocurriría si no existiesen esos mecanismos de movimiento de genes y de dispersión de los propágulos, digamos, es que se agruparían todos los digamos, la progenie, los hijos de un mismo árbol madre, quedarían agrupados en un mismo sitio geográfico, digamos, y eso a la larga traería la posibilidad de que exista endogamia, es decir, que los individuos emparentados se reproduzcan entre sí. Ese es un fenómeno que no solo ocurre en las plantas, sino ocurre en cualquier población de seres vivos, digamos, ¿no? Eso tiene ciertas consecuencias, digamos, y todas las poblaciones tienen sistemas para evitar ese problema, ¿no? Es decir, las poblaciones toleran cierto nivel de endogamia, pero si supera ciertos umbrales, digamos, la cuestión puede empezar a ser problemática, digamos. Entonces la función de los dispersores, entre otras cosas,
Problemática en cuanto también quizás a las enfermedades, ¿no? Exactamente, las poblaciones a veces se hacen más susceptibles a las enfermedades, digamos, cuando son más endogámicas, digamos, ¿no? Y otros problemas, digamos, que tienen que ver con la pérdida de variabilidad genética en la población, digamos. Entonces, el mantener un flujo de genes entre las poblaciones o dentro de las poblaciones, digamos, entre individuos, digamos, ¿no? Es decir, que haya intercambio de genes y que las nuevas generaciones conserven esa variación genética, permite que se respondan a todas las presiones, digamos, presiones ecológicas que existen en el ecosistema, ¿no? Entonces, la función de la dispersión de semillas es, entre otras cosas, es permitir eso, que los individuos no queden espacialmente agrupados y tengan riesgo de perder variabilidad genética y de aumentar los niveles de endogamia, digamos. Ese es el principal aspecto que yo he estado estudiando, digamos, ¿no? Un poco cómo es que, cuál es la contribución que hace, por ejemplo, el tapir como dispersor para evitar estos problemas, ¿no?, que pueden surgir. Justamente un poco la implicancia de este trabajo es evaluar cuáles pueden ser las consecuencias de la pérdida de fauna, en particular de animales grandes, ¿no es cierto?, en las zonas que están más perturbadas por las actividades que hacemos los humanos, ¿no? Y justamente, bueno, un poco la lógica del estudio que yo estuve realizando era comparar los patrones, digamos, de regeneración y los patrones de variación genética que tienen las nuevas generaciones de plantas de pindó, ¿no es cierto?, que es una palmera muy abundante acá en los bosques de Misiones. Comparar cómo son esos patrones dentro de un área donde la fauna está preservada, y en particular está el tapir, que es uno de los principales dispersores del pindó, con áreas donde el bosque está fragmentado y donde mucha de esa fauna está ausente. En particular, tapires es muy difícil encontrar fuera de las áreas protegidas y que tienen una extensión de bosque considerable, ¿no? Hablamos de por lo menos miles de hectáreas, ¿no?, de bosque protegido. Es difícil encontrar tapires en otros sitios. Y un poco, bueno, para contarte un poquito qué es lo que uno ve, tal como nosotros, digamos, esperábamos, efectivamente en los lugares donde no está el tapir, las nuevas generaciones de plántulas de pindó, digamos, tienen lo que nosotros decimos una estructuración espacial más marcada, es decir, los individuos están más agrupados en torno a las plantas a las plantas madre que le dieron origen, ¿no? Finalmente eso se debe a la limitación que tienen en la posibilidad de dispersar sus semillas, digamos. Entonces uno encuentra que la mayoría de las plántulas están agrupadas en torno a los árboles madre, y además que genéticamente son más similares, todo ese grupo de individuos son más similares que en los lugares donde el tapir está presente, y por lo tanto los individuos, aunque están cerca espacialmente, o sea, físicamente están cerca, tal vez a unos metros, genéticamente son diferentes porque provienen de distintos árboles madre. Y gran parte de ese efecto se debe es gracias a la acción del tapir como dispersor, digamos, ¿no? ¿Qué cantidad, qué puede recorrer, por ejemplo, un tapir? ¿Qué distancias? Bueno, no hay muchos estudios que estén enfocados en hacer una estimación precisa, pero sí hay algunos datos, y en general se habla de que es frecuente que digamos, en un día el animal pueda recorrer unos 5 o 10 kilómetros, digamos, de distancia, lo cual es una distancia considerable para mover una semilla de un lugar a otro, ¿no es cierto? Una semilla que se mueve 5 kilómetros de distancia es muy probable que digamos, caiga y germine y se establezca en un lugar lejos de donde están sus árboles, su árbol madre y su árbol padre, que es el que aportó el polen, ¿no es cierto? Entonces, como calidad dispersiva, se supone que es efectivo el tapir, ¿no? Hay otros reportes, eso también depende del ambiente, ¿no?, en el que uno esté, si es una zona abierta, si es una sabana o si es un bosque. Eso influye mucho sobre el movimiento diario de los individuos, digamos, ¿no? En otros lugares se han visto desplazamientos de 20 kilómetros en un mismo día de un individuo de tapir, por ejemplo, ¿no? Pero en ese orden, más o menos, uno tiene que pensar las distancias de dispersión, ¿no? Por supuesto, imagínate que eso es muy distinto de lo que puede moverse un roedor pequeño, por ejemplo, que agarra
por decirte una butí, por ejemplo, que agarra, quizás recoge una semilla del piso y la puede mover unos 100, 200 metros, 300 metros. Es mucho menor la distancia que recorre, ¿no? Bueno, estábamos hablando también, y vos me planteabas el tema de los cuatíes, y uno tiene la idea de decir el cuatí tiene un rango, digamos, de movimiento acotado, y vos me explicabas que eso lo vemos en cataratas porque, digamos, tiene en cierta forma como una asociación con el hombre, digamos, pero en la selva es diferente. Exactamente, muchas veces lo que genera el hombre es que altera los patrones de comportamiento de los animales, y eso en este caso podemos pensarlo también como un efecto sobre la posibilidad de dispersar las semillas. Y como bien vos decís, es muy probable que los cuatíes que nosotros vemos en el parque muy frecuentemente y que se acercan a los turistas, son animales que están habituados y que justamente saben que al conseguir comida fácil cerca de los puestos de comida, se mantienen en ese... Se aglutinan ahí. Se aglutinan ahí, exactamente, pero los animales cuando no están, digamos, cuando no sufren esa perturbación que genera el hombre al establecer lugares con puestos de comida o lo que sea, es esperable que se muevan distancias mucho más grandes en el bosque buscando las fuentes de alimento, ¿no es cierto? Están obligados a recorrer mayores distancias, ¿no? La semilla, por ejemplo, el proceso de dispersión que realiza el tapir, por ejemplo, o algún otro mamífero o ave, es más saludable, digamos, es más, digamos, no sé si es la palabra saludable, o más factible de que germine mejor que una semilla que cayó directamente del árbol. Digo, por el proceso digestivo que le realizan los animales. Bueno, sí, esa es una cuestión muy interesante y que aparte es una cuestión que parece sencilla, pero ha dado lugar a muchísimo debate. En general, en algún momento se había generado el mito de que había muchas especies que necesitaban obligatoriamente de pasar por el tracto digestivo de un dispersor para poder germinar, y ese mito después fue derribado, ¿no es cierto? No es tan así. Es decir, las semillas pueden germinar en general, aunque no pasen por el tracto digestivo de un animal, pero sí hay muchos casos, y en general es una tendencia, que tienen una germinación o bien más rápida o bien más probable, ¿no? Es decir, de la cantidad de semillas que caen al suelo del bosque, si pasaron por el tracto digestivo de un dispersor, tienen mayor chance de germinar, y por lo tanto hay un efecto positivo justamente en el paso por el tracto digestivo del dispersor. Esa es una de las ventajas que suelen tener, una ventaja inmediata, digamos, ¿no? para la población, digamos, que la germinación sea más rápida o una mayor cantidad de semillas germine. Y la otra cuestión tiene que ver con el lugar donde germinan, es decir, los dispersores a veces permiten que las semillas lleguen a microhábitat, es decir, a sitios que tienen condiciones particulares, sea condiciones de suelo o que estén lejos de otros, digamos, de otros conespecíficos, ¿no? Es decir, de otros individuos de la misma especie que son posibles competidores. Entonces la semilla, al alejarse de lugares donde hay muchos competidores cerca, tiene más chance no solo de germinar, sino de poder llegar a constituir un individuo adulto, ¿no es cierto? Porque si hay competencia cerca, es probable que ese individuo tenga menos chances de sobrevivir, digamos. Entonces la ventaja de la dispersión también viene por ese lado, ¿no? Entonces hay especies justamente que la semilla, digamos, por el comportamiento que tiene el dispersor, suele caer en lugares abiertos, digamos, ¿no? En lugares donde no hay cobertura del dosel del bosque, o sea, de la copa de los árboles, y esas especies tienden a ser especies que les gusta la luz y que crecen rápido cuando reciben una llegada de luz alta, ¿no es cierto? Y eso, si uno va al monte y se observa, digamos, se da cuenta que hay lugares donde se generan esos claros naturalmente, ¿no es cierto? Porque muere algún árbol viejo o lo que sea, digamos, o hay alguna cuestión del suelo que hace que la vegetación sea menos tupida. Y esa variación puede ser determinante a la hora de que una cierta especie de semilla digamos, genere un individuo y se establezca o no, ¿no es cierto? Y así uno ve la variación en la composición de especies, digamos, aunque uno por ahí está, al recorrer 100 metros de distancia, la composición de especies puede cambiar notablemente, ¿no? Por estas heterogeneidades microambientales, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, la situación del parque Iguazú creo que es bastante
bastante destacable, digamos, creo que hay, digamos, preserva, por lo menos en cuanto a mamíferos grandes, preserva el ensamble completo, digamos. Y hay otras áreas de Misiones como Yabotí, como vos mencionás, que son lugares que tal vez el principal problema que tienen es que tal vez hay falta de control, digamos, sobre todo para el ingreso de cazadores, incluso también a veces para las actividades extractivas de madera, ¿no es cierto? O sea, controles suficientes. Hay, pero exactamente, quizás, ¿no? Sí, y es un problema, es un problema complejo, no solo depende de los controles, ¿no? Yo creo que no es solo una cuestión de controlar, sino que también es una cuestión social de conciencia de la población, digamos, ¿no? De la riqueza que hay ahí guardada, digamos. Lo que pasa es que en esos lugares tenemos, digamos, en cierta forma la penetración de los brasileños, que se llegan como para sacar madera o para la caza furtiva. Bueno, siempre acá el problema de la conservación se le agrega el factor de que es una zona por supuesto, de frontera, ¿no? Con lo cual complejiza no solo el tema de la preservación de los bosques, sino un montón de otras cuestiones así del funcionamiento de la comunidad, digamos, ¿no? Es cierto eso. De todas maneras, yo creo que hay un potencial enorme en Misiones, ¿no es cierto? Las regiones de bosque que están preservadas, uno sabe que tanto en Paraguay como en Brasil, lamentablemente, áreas tan extensas se han perdido. Y creo que nosotros a veces estamos acostumbrados a mirar en el Google Earth, que es el programita que uno usa en internet, digamos, y se pueden ver las imágenes satelitales. Y es clarísimo cómo en las regiones, los países vecinos se ha devastado absolutamente todos los bosques. Y acá se ve un lugar donde hay mucha mayor preservación de estos bosques, a pesar del enorme daño que ha sufrido. O sea que creo que todavía hay un potencial enorme. Hay regiones muy interesantes como es Yabotí, que tiene un potencial enorme, y otros parques provinciales como puede ser Uruguay también, ¿no es cierto? Y el problema de la conservación por supuesto, es complejo, ¿no? Y no depende solo de la investigación, sino que hay un montón de factores políticos, económicos, sociales, y creo que es un debate que hay que dar y tiene que ver también mucho con la cuestión educativa, digamos, ¿no? No pensar en términos de amigos y enemigos de las cosas, sino en términos de un cambio en la conciencia, tal vez, ¿no?